¿Que quién soy? ¿Seguro quieres saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si te dijera que soy un canal pequeño, si te dijera que soy un canal nada constante al que subir videos a tiempo no le importa, te diría la verdad. Pero te aseguro que este canal, como cualquier canal geek, le hará videos a un héroe. Ese héroe, el vecino amistoso, el increíble hombre araña, el superhéroe que he amado desde antes que me gustaran los superhéroes. Quisiera decir que desde siempre soy su fan. Creo que es seguro decir que la mayoría de las personas conocimos o nos hicimos muy fans de Spider-Man gracias a las películas de Sam Raimi. Las películas protagonizadas por Tobey Maguire, Tobey God, #Tobey es infancia. Todo porque le dieron la oportunidad a alguien que para mí es el mejor director que ha tenido Spider-Man en el cine. Alguien que conoce a Spider-Man casi tan bien como se conoce a sí mismo, contando su origen de tal forma que ahora es universal. En serio, si otras películas lo intentan no lo lograrían de la misma forma, al menos no hasta ahora. También le dejó en claro a todo el colectivo quién es Peter Parker, quién es su familia, el amor de su vida, su mejor amigo, a qué se dedica, cuál es su origen y cuál es su motivación de hacer las cosas. Y gracias a esta película todo el elenco se volvió icónico. Tobey Maguire logra llevar la historia de tal forma que hay mucha gente que se puede ver reflejado en él. Kirsten Dunst le robó los suspiros y fue el primer amor de una gran parte de una generación. Pero sin duda los que yo considero que se han vuelto casi irreemplazables son los superentrañables tíos Ben y May. O el gran Willem Dafoe que interpreta de forma magistral tanto a Norman Osborn como al Duende Verde. Pero sin duda, quien se lleva la corona es alguien a quien no pudieron recastear nunca, ni se atrevieron a intentarlo, que es el gran J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, que el papel le quedó como anillo al dedo. Todos ellos han logrado que ver esta película se sienta como leer un cómic clásico de Spider-Man, al menos a muy grandes rasgos. Los trajes de Spider-Man y el Duende mantienen un diseño bastante bueno para hacer una película y una adaptación en cómic. Genuinamente yo no entiendo por qué se le criticó tanto el diseño del Duende Verde en su momento. La gente lo tachaba de ridículo, pero para mí sigue siendo el mejor look que ha tenido el Duende Verde en una película. Pudo haber sido No Way Home, pero creo que esa máscara le da más sentido al nombre que tiene el villano. En general, yo no tengo muchas quejas con esta película. Sí, los efectos visuales ahorita podrían verse obsoletos, pero es una película del 2002. Y sí, tiene uno que otro errorcito de continuidad, pero yo creo que fijarme de más en eso ya sería ponerme más quisquilloso que de costumbre. Mi única queja real, y que de verdad no entiendo, es esa libertad creativa de hacer que Peter genere sus propias telarañas y no que las haya fabricado él. Porque como dije antes, esta película fue tan grande que se quedó en la mente del colectivo. Entonces ahora la gente cree que generar telarañas orgánicas es un superpoder básico de Spider-Man. Y yo siento que el hecho de que Peter Parker fabrique sus propias telarañas de forma artificial lo avala como un genio científico, como lo es en los cómics. Y al menos en esta trilogía casi no vimos esa parte. Mucho conocimiento teórico, pero poco práctico. Y para terminar mi rant, la justificación que le dieron en la vida real a esa cosa es porque querían hacerlo más realista, ya que no les parecía creíble que un joven inventara su propia telaraña que ni el gobierno pudo hacerlo, entonces optaron porque fuera un fluido corporal. ¡Así que estoy fuera! Pero al menos supieron sacarle provecho a esa premisa y nos regalaron un momento bastante icónico en esta película, pero sobre todo en su secuela. Gracias al éxito que fue Spider-Man, era inevitable que sacaran una secuela. Y hasta ahora, 18 años después de su estreno, es considerada por una enorme mayoría la mejor película del personaje. Si me lo preguntas a mí, me sigue gustando más la primera, con todo y sus detalles, pero entiendo por qué la mayoría prefiere esta. La historia es más profunda, los personajes tienen más personalidad, Peter tiene una crisis existencial que lo está afectando no solo en su vida privada, también le está costando las habilidades que le dieron y esto lo orilla a retirarse por un tiempo, para luego levantarse de una forma epiquísima. Mary Jane, aunque a mucha gente le empezó a caer mal, a mí me sigue pareciendo un personaje muy bueno, muy real, pero no se le dio la exploración que merecía. El desarrollo de Harry se me hace uno de los mejores de toda la trilogía. Las tomas en esta película son una chulada y las peleas son mucho mejor logradas. También, de las 3 películas, creo que es la que mejor ha envejecido visualmente. El traje, aunque no lo parezca, tiene cambios en ciertos detalles muy sutiles
que hacen que se vea más genial aún. Y en mi opinión, creo que es cuando mejor se vio en toda la saga. Y el soundtrack, ese maldito, estúpido y sensual soundtrack, es disfrutable por sí solo, pero la forma en la que acompañan las escenas es simplemente maravillosa. De hecho, ahora que lo pienso, no se me ocurre ninguna escena mala en esta película. Olvídalo. Además, la gente se encariñó de Alfred Molina interpretando al Dr. Octopus, y con justa razón. Es un villano muy elegante que se ganó el corazón de todos nosotros. Rosy, me agrada este chico. Aunque de nuevo, a mí me sigue gustando más el Duende Verde como villano en una película de Spider-Man. Pero el Doc tiene lo suyo. Esta película es sin duda una de las que más disfruto ver en la vida, y la que elevó la fanaticada de Spidey, y por ello, fue lo suficientemente exitosa para garantizar una tercera parte. Aquí llegamos a la tercera y última película de Spider-Man a cargo de Sam Raimi. Aunque en este caso, según dicen, fue más una película de Sony. Y se nota. Para mucha gente esta película es un debate si es la peor película del personaje o si es una joya incomprendida. Y aunque es la que menos me gusta a mí, no se me hace para nada una mala película. Pero empecemos con las partes que no me gustan. La cantidad de subtramas y elementos hacen que esta película se sienta muy apresurada y forzada en muchas partes. Hay escenas que pudieron ser muy significativas, pero se vieron muy afectadas por lo que dije anteriormente. También hay personajes que pareciera que solo están ahí porque sí y no terminas de quererlos del todo. Los personajes principales empiezan a caer mal. Por ejemplo, Peter es un engreído antes de que se le subiera el simbionte. Y aunque no creo que esto sea un error porque es importante para el desarrollo de su personaje, sí me impide un poco conectar con esta película y su historia. Mary Jane pudo ser un personaje muy profundo, pero se volvió demasiado complicado incluso para poder identificarte con ella. Siendo que es una gran premisa el ver a un héroe desde la perspectiva de alguien cercano, que se ha logrado bien en otros medios. Harry se siente como un personaje que se les olvidó que querían hacer algo con él y ya no supieron dónde meterlo, y tampoco cómo adaptar ese arco de pérdida de memoria del duende, o la faceta completa de Harry como duende. Y verán, mi etapa favorita en los cómics de Spider-Man y en uno que otro medio es esta etapa del traje alienígena, ya que siento que es uno de los varios puntos en el que el personaje toca fondo y se topa con sus propios límites, tanto físicos como mentales. Pero en la película lo abordaron de una forma muy apresurada, muy desconectada de cómo pasa en el material original. Y esto no solo afecta al funcionamiento que tiene Peter como personaje, también afecta a Venom, que si bien siento que dentro de lo que cabe es una buena adaptación, no profundizan y no lo desarrollan tanto como para que te termine de convencer. Y algo que todavía me causa conflicto es este rollo de retomar la muerte del tío Ben. Creo que Spider-Man 2 le había dado un buen cierre a ese tema con Peter contándole la verdad a May. Bueno, dejando de lado la parte que él es Spider-Man. Y también se me hizo un poco rebuscado que el arenero fuera el verdadero asesino. Aunque la verdad, creo que eso le ayudó al personaje, que creo yo es el más infravalorado de esta película. También esta premisa da pie a una buena historia de venganza y a una gran escena al final de la película. ¿Qué es lo que me gusta? El final por sí solo. Con todo y la pelea, se me hace una conclusión épica, emotiva y con un gran mensaje: la redención. Si el resto de la película hubiera sido tan bueno en la ejecución como lo era en la teoría, probablemente esta tercera película pasaría a la historia como una de las mejores conclusiones en una película del género. Pero a pesar de todo, para mí funciona como un cierre de esta historia, a pesar de ser agridulce y a pesar de que no tenía la intención de hacer el final. No me urge una Spider-Man 4 después de No Way Home, aunque tampoco me quejaría si decidieran hacerla, siempre y cuando esté a la altura de lo que lograron bien en esta saga. Como un todo, la trilogía me sigue pareciendo la mejor adaptación live action que ha tenido Spider-Man, en cuanto a su historia, sus moralejas, los personajes, y eso no quiere decir que el resto no me gusten, de hecho, me encantan, pero como un fan de las historias más clásicas y tradicionales de Spider-Man, creo que esta trilogía va más conmigo. Pero cuéntame, ¿qué te parecen estas películas a ti? ¿Piensas que son las mejores que tiene el personaje? ¿O prefieres las de otra versión? Házmelo saber en la caja de los comentarios. Dale like, suscríbete, compártelo con alguien a quien le pueda interesar esto. ¿Que quién soy? Soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio. Era el año 2010.
Muchos de nosotros, los aficionados de Spider-Man, estábamos a la espera de una cuarta película protagonizada por Tobey Maguire, siendo alimentados por especulaciones, teorías y elementos fan-made que nos hacían contar los días para ver pelear a Spider-Man contra el buitre, contra el lagarto, o mejor aún, contra Carnage. Eran muchas de las posibilidades de a qué villano veríamos, pero esos eran los más sonados y deseados para una cuarta entrega de Sam Raimi. Yo era un pequeño que se creía todos los trailers y pósters fan-made que se veía en internet. No solía verificar fuentes ni esas cosas que se deberían hacer. Así que un día, todo emocionado por haber visto un póster de Carnage gigante, le fui a contar a mi mamá que era lo que nos esperaba para un Spider-Man 4 el próximo año. A lo que mi mamá, en lugar de darme el avión, decidió decirme la verdad. Te amo, mamá. Iban a reiniciar la saga, ahora con un tal Andrew Garfield, que nunca se me va a olvidar ese apellido, y una tal Emma Stone, que en ese entonces se pensaba que iba a ser Mary Jane porque, ya saben, actriz pelirroja, ¿no? Y no había de Spider-Man. Tiene sentido. Y yo por un tiempo viví en negación. No quería un reinicio. Ya teníamos un Spider-Man en el cine, ¿para qué cambiarlo? Tanta era mi negación que descargué Movie Maker para hacer una Spider-Man 4 por mis propios medios, a nivel stop motion con los juguetes que había en la casa y otros nuevos que hice a mis padres gastar por ellos. Y hasta le pedí a mi mamá que me comprara cómics para tener un material al cual consultar. Tanto me perdí en la búsqueda de más contenido que ya ni siquiera hice ese fanfilm. Y con cada nuevo vistazo que se revelaba de la nueva película, más me interesaba. Sobre todo porque los vi, a ellos, los que se robaron toda mi atención. Como dije en el video pasado, a mí nunca me gustó que Peter generara sus telarañas de manera orgánica. Y esto no era por algo que había visto en los cómics, hasta 2011 que los empecé a leer, sino porque en la serie de los 90s, sumado a los juguetes de espuma que podías disparar, se me hacía 1000 veces más atractivo ese concepto. Y el ver que en esta nueva película lo aplicarían, me voló la cabeza. Eventualmente hubo un tráiler que me voló la cabeza por esa escena de Spider-Man trepando paredes, techos, que tristemente lo hicieron más rápido en el corte final. Y finalmente salió la película. The Amazing Spider-Man. En su momento, esa película lo significó todo para mí y me regaló un actor que hasta hoy es mi Spider-Man favorito, porque conforme lo iba viendo más reconocí a un Peter Parker en Andrew Garfield. Físicamente se parecía más a lo que me iba encontrando y su actitud bromista que poco se le vio a Tobey, para mí marcó esta nueva predilección. A 10 años de su estreno y después de 1001 veces que la he vuelto a ver y después de más películas, le sigo teniendo un enorme cariño a esta película, pero la siento como un remake casi exacto de la película de 2002. Y sí, estoy consciente que esta se inspira más en los cómics Ultimate, que cuentan la misma historia pero con diferencias muy marcadas, como la historia de los padres de Peter, la importancia de Oscorp y el uso de la tecnología. Pero los recursos cinematográficos que usaron hacen que yo la sienta muy similares. Y para mí, la del 2002 cuenta el origen de Spider-Man con una mejor ejecución. El traje en su momento lo sentí muy revolucionario, pero hoy creo que es un poco pretencioso. Se me hace algo que grita nueva generación, moderno, en cada parte de su diseño. Pero es un bonito recuerdo, una bonita curiosidad, de que alguna vez Spider-Man usó ese traje. Emma Stone, como Gwen Stacy, me sigue pareciendo el mejor interés amoroso que ha tenido Spider-Man en el cine. Y esto se debe a 3 cosas: el carisma natural de Emma, la química que tiene con Andrew Garfield, y que le cambiaron lo que le tuvieron que cambiar a su personaje para que fuera más entrañable y funcionara mejor. El lagarto. A mí su diseño me gustó bastante. Si bien no es el clásico hocicón con bata de laboratorio y pantalones morados, para mí tiene mucha verosimilitud y el acabado visual es increíble. Pero sus motivaciones, por muy fieles que sean a los cómics clásicos, no dejan de sentirse anticuadas y muy poco creíbles. Pero aún así, para mí es un villano pasable. A mucha gente les parece la mejor película del Spider-Man de Andrew y se les hace incluso mejor que la película del 2002, pero yo la verdad no estoy del todo de acuerdo con eso. Pero la película, si bien en su momento fue muy criticada, principalmente por no contar con Tobey Maguire, la verdad,
tuvo el éxito suficiente para que le sacaran una segunda parte, The Amazing Spider-Man 2, o El Sorprendente Hombre Araña 2, o The Amazing Spider-Man 2. Yo le digo The Amazing Spider-Man 2. Una película que dividió en ese entonces y sigue dividiendo hasta ahora, tanto en la audiencia general como en los fanáticos de Spider-Man. En la actualidad, si preguntas cuál es la peor película de Spider-Man, hay tres opciones que son las que más suenan. Spider-Man 3, como dije en el video pasado, Spider-Man Far From Home, de la cual hablaré en el siguiente video, y The Amazing Spider-Man 2. Y es entendible el porqué. ¿Recuerdan que les dije que Spider-Man 3 se sentía más como una película de estudio que de un director? O en mi video de Batfleck, que dije que Batman v Superman se sentía más como la construcción de un universo cinematográfico que una película en sí. Bueno, a The Amazing Spider-Man 2 le pasó ambas cosas. Sony intentó hacer su propio universo cinematográfico exclusivo de Spider-Man, para hacerle competencia a lo que hizo Marvel con Avengers 1, ya que esta película fue un boom, y ahora cada estudio quería hacer su propio universo cinematográfico. Y en The Amazing Spider-Man 2 te ponen 1001 tramas que pretendían desarrollar a futuro, pero como esto no pasó, sientes que no llevaron a nada. Y también tomemos en cuenta que los villanos que se nos presentaron tenían desarrollos y motivaciones muy pobres. Pero después de haberles dicho todo esto, ¿por qué divide? ¿Qué no sería lógico que fuera una película unánimemente odiada? Pues bueno, es que hizo otras cosas muy bien. El traje que tanto ruido hizo en la primera parte, lo cambiaron por uno que es considerado, si no es el mejor, uno de los mejores trajes que ha tenido Spider-Man en el cine. Y vaya que es hermoso. Esos ojos enormes son bastante expresivos sin necesidad de moverse. Y recuerdan mucho al estilo Ultimate, los cómics que le dieron inspiración a esta saga. La relación de Peter y Gwen aquí se siente mágica. La dinámica entre Andrew y Emma hace que se sienta como una fantasía que toda pareja debería vivir. La banda sonora de Hans Zimmer es epiquísima. Y lo mejor de todo, lo mejor de esta saga son los efectos visuales. Digan lo que quieran, pero Spider-Man nunca se había visto tan bien en una película, ni antes ni después. Este traje, sumado a la interpretación bastante divertida y sarcástica de Andrew, con las animaciones de cuando pelea o se balancea, lo convirtieron en el Spider-Man perfecto para mí. Y la escena de la muerte de Gwen creo que es la más trascendente de la cinta, que en mi opinión es una de las razones por la que la película vale completamente la pena. Estas dos películas, en mi opinión, por más deficiencias que tuvieran, las sentí como un intento que valía la pena explorarse, porque se siente como un universo de Spider-Man lleno de vida que se esconde en cada pequeño detalle. Es cierto que pudieron ser mucho mejores, pero también es cierto que había factores externos que le jugaron en contra injustamente, como la aferración que podía tener la gente a las películas pasadas, o el hecho de que mucha gente no quería ver películas de superhéroes que no tuvieran nada que ver con los Vengadores, entre otras cosas. Afortunadamente, después de No Way Home, más gente le dio una oportunidad a Andrew Garfield, y eso a mí me pone bastante feliz. Aunque ¿dónde estaban en 2014, hijos de la chingada? Pero cuéntame, ¿qué te parecen estas películas a ti? ¿A ti te gustan o te encuentras con las personas que dicen que son las peores del personaje? Házmelo saber en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y compártelo con alguien al que le pueda interesar. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio. Poco antes de que saliera Spider-Man 3, había un DVD llamado La Saga de Venom, que recopilaba los capítulos donde aparecía Venom en la serie de Spider-Man de los 90s. Y en uno de esos episodios salía Iron Man, y fue ahí donde yo lo conocí. Un año después salió su película y yo solo pensaba, Iron Man, el que salió en uno de los episodios de Spider-Man. ¿Y recuerdan que les dije que estaba armando un fan film con mis propios juguetes y todo eso para Spider-Man 4? Bueno, una de las ideas era meter a Iron Man también, ya que quería recrear la pelea donde Iron Man le ayuda a Spider-Man a vencer a Carnage, el Iron Man de Robert Downey Jr. con el Spider-Man de Tobey Maguire. Pero en 2012 salió la película de Avengers y pocos meses después salió The Amazing Spider-Man. Entonces mi sueño de ver a Spider-Man haciendo equipo con Iron Man se transformó en un sueño de ver a Spider-Man formando parte de los Vengadores, y más cuando Andrew Garfield ya se había convertido en mi Spider-Man favorito. Y esta fantasía solo se alimentaba con productos que iban saliendo en ese entonces, como la serie de Ultimate Spider-Man, o la serie que para entonces ya había sido cancelada de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, e incluso el juego de Lego Marvel Super Heroes, que es un clásico. Pero tristemente para mí, que ya había encontrado a mi gallo, a mi mero mole, The Amazing Spider-Man 2 no cumplió con las expectativas que Sony Pictures tenía, y a finales del 2014 se filtraron unos correos que habían intercambiado Sony
y Marvel Studios, el estudio responsable de Avengers y todo ese universo cinematográfico. Y en esos correos básicamente se negociaba una cosa: o Sony seguía con la saga de Andrew tal cual estaba planeada, o hacían un trato con Marvel Studios para que Spider-Man apareciera con los Vengadores, solo que eso implicaría un cambio de actor. Y bueno, creo que ya sabemos cómo terminó esa historia. En 2015 se hizo oficial la noticia: Spider-Man se uniría al universo cinematográfico de Marvel. Y aunque me dolía el no poder seguir viendo a Andrew, la verdad yo estaba emocionado por las posibles tramas que podrían adaptar, qué historias iban a contar, quién sería el nuevo Peter Parker y cómo luciría su traje de Spider-Man. Porque la verdad, el traje de The Amazing Spider-Man 2 había dejado la vara muy alta. Hasta que meses después se anunció el actor ganador, contra todo pronóstico, Tom Holland. Y aunque la única película que tenía de referencia de él fue una donde él era un niño, físicamente ya cumplía con el aspecto de Peter Parker, pero seguía dudoso de cómo luciría su traje. No quería verlo totalmente modernizado como en 2012. Hasta que un glorioso día de marzo del 2016 salió el segundo tráiler de Capitán América: Civil War, un arco que en los cómics incluiría a Spider-Man. Y aunque en la película no le dieron para nada la misma relevancia, tenía sentido que apareciera, y en efecto, al final del video lo vi ese traje. Y he de decir que quedé gratamente sorprendido con el resultado. Tenía esas rayas distintivas de los trajes del UCM, que era algo que ya esperaba, pero la máscara me recordó muy cañón al diseño de los cómics de John Romita, y el hecho de que se le movieran los ojos me pareció acertado, para marcar una diferencia con respecto a las otras versiones. Y era algo que ya habíamos visto en caricaturas, videojuegos, y después de unos meses de haber visto Deadpool y cómo le habían implementado el movimiento de los ojos, dije, ¿por qué no? Entonces, la primera aparición de esta versión de Spidey fue en Capitán América Civil War, en un papel muy secundario, en el que apenas si puede disfrutar de ver a Spider-Man en una película ambientada en este universo. Y a pesar de que me gustó bastante lo que vi, desde las letras de Queens hasta la escena postcréditos con la Spider-Señal, no había visto lo suficiente para saber si esta versión me gustaba más o menos que las versiones pasadas. Eso sí, durante toda la película sentí que estaba viendo un personaje de videojuego. Por muy bueno que estuviera el acabado, se notaba leguas el CGI, por lo que esperaba que arreglaran eso en el futuro. Pero bueno, un año después de su debut en Civil War, salió Spider-Man Homecoming, la primera película en solitario de Spider-Man en el universo cinematográfico de los Vengadores. Y yo me sentía más que listo para adentrarme a este mundo. Y a pesar de que ahora se notaba que hicieron un traje de Spider-Man, la forma en la que luego lo retocaron con CGI seguía evitando que lo sintiera del todo real. Y así ha sido con cada película en la que sale esta versión. Al menos hasta ahora. Pero lo que más disfruté de esta película es que fue casi como lo había soñado. La bienvenida a este universo. Eso me encantó. Y toda esa atmósfera estudiantil también. Tom Holland para Spider-Man para mí es lo mejor que tiene esta trilogía. Y Michael Keaton como el buitre me pareció el mejor villano de una película de Spider-Man desde el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y es que esta versión me gusta mucho más que su contraparte en los cómics. Desde sus motivaciones hasta su personalidad y su diseño. Nunca creí que el buitre tuviera el potencial para ser el villano principal en una película de Spider-Man. Y lo que hicieron me sorprendió de la mejor manera posible. Y el agregarle este twist de que en realidad era el padre de Liz me pareció un buen giro en esa película. Porque cada escena después de esa revelación se iba poniendo cada vez mejor. Y hablando de Liz, se me hizo una muy buena adaptación de este personaje. No sé si esté al nivel de lo que vimos en Spectacular Spider-Man, pero definitivamente me pareció mucho mejor que su contraparte en los cómics, al menos en sus primeros años. Yo salí de esta película muy satisfecho con la experiencia, pero no del todo. Hubo varias cosas que no me terminaron de gustar, y entre esas cosas se encuentran los personajes secundarios de esta película. Y es que ¿quién diablos son de estas personas? Ninguno de estos personajes se parece en lo más mínimo a las versiones que ya estamos acostumbrados. Y eso me tuvo toda la película sintiéndome como un extraño en una tierra extraña. Y es que no me malentiendan, cualquier actor le pudo haber prestado su cara a cualquiera de estos personajes, pero es que ni siquiera se comportan igual. Betty Brant, ¿qué colas hace estudiando en la misma escuela que Peter Parker? Y Flash Thompson, en ningún momento lo sientas como alguien intimidante, todo el tiempo te cae mal, y no es que el personaje original sea precisamente un encanto,
pero mínimo ha habido otras adaptaciones en las que se esfuerzan en hacerlo un poco más entrañable, como lo que vimos en la serie de Spectacular Spider-Man o incluso en la película de The Amazing Spider-Man 1. Y si no, al menos casi todas sus versiones se dedican a lo mismo, en ser el atleta popular insufrible que hace que Peter pase un mal rato yendo a la escuela. Nada de eso vimos en esta película, y por más que trate de entender las razones, no funciona para mí. La tía May pasó de ser un personaje sabio que pone los pies de Peter sobre la tierra a ser una especie de hermana cool o amiga grande que se reduce a un chiste de "Oh, ¡qué buena está tu tía!" Y estuvo a punto de tener una escena donde más o menos viéramos esa tía que todos queremos y conocemos, pero la terminaron dejando fuera del corte final y eso no le gustó ni a Marisa Tomei ni a mí. Eso sí, Ned, aunque no tenga nada de su contraparte original, usa a su favor que ese personaje en realidad no es nada importante. Y funciona como una reinvención total, que agarra de inspiración a Ganke, el mejor amigo de Miles Morales, a quien últimamente ya hemos visto en varios proyectos, y sin miedo a equivocarme, puedo decir que es el mejor amigo que ha tenido Peter Parker en la gran pantalla. Y finalmente, Michelle. Y no me malentiendan, a mí me hubiera encantado que Zendaya hubiera sido la Mary Jane de este universo. Pero es que ni siquiera se llama Mary Jane. Pero es obvio que querían hacer a Michelle una variante de ella. Y reitero, no se parece nada en su actitud. En lugar de aprovechar el carisma natural de Zendaya, la vuelven un personaje insufrible. Y no es que esperara que luciera como Zendaya luce en las alfombras rojas. Pero ¿qué es este aspecto para Mary Jane? No pudieron ni siquiera voltear a ver los diseños como la serie de Ultimate Spider-Man, que es un poco más casual y no luce precisamente como una supermodelo, pero tampoco como una adicta al crack. De hecho, si me dijeran que Rue de Euphoria es Michelle cuando nadie la ve, se los creería completamente, porque es casi el mismo personaje. Y no tendría problema con este tipo de decisiones si se tratara de un personaje original, pero reitero, el pretender que esta sea una versión de Mary Jane, para mí me parece algo chocante. Y si crees que Michelle no es la verdadera Mary Jane de este universo, ¿por qué otra cosa le pondrían MJ Watson? Aunque con todo y esos detalles, Homecoming me sigue pareciendo una gran película del personaje y que actualmente está un poco olvidada de forma un tanto injusta. Después de Homecoming tuvimos otras dos apariencias de Spider-Holland en películas. Y estas películas eran las más esperadas de los Vengadores, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y si bien su papel fue considerablemente pequeño, disfruté cada vez que salía en pantalla. Era mi gallo, porque aun si amo a Tom Holland en el papel, daba igual quién fuera el actor. Spider-Man estaba en 12 ventazos de Marvel en el cine. Por eso me quedé sin alma cuando lo vi morir y grité como una perra loca cuando revivió en la siguiente película. Además, ver al Iron Spider en acción fue algo hermoso. ¿Y saben lo que es para mí que Peter Parker haya sido la razón final de Tony Stark para decidir si salvaba al universo o no? Esos momentos nadie me los va a quitar nunca. El mismo año que tuvimos Avengers Endgame, llegó la segunda película de Spider-Holland en solitario, Spider-Man Far From Home, que retomaría a nuestro héroe, tratando de lidiar con la presión de los rumores que indican que él será el nuevo Iron Man. Y no saben cuánto hizo enojar a los fanáticos esta última frase. En eternos debates de que si Marvel estaba tratando de hacer eso literalmente y si arruinaría irremediablemente al personaje. Todo por culpa de los fanboys del MCU. O el otro lado, de que en realidad se malinterpretó todo el plan perfectamente calculado de Kevin Feige y todos los que no lo veían eran unos necios, arrogantes, adictos a la nostalgia, que no le querían dar una oportunidad a Tom Holland. Ay, es que ambos lados son nefastísimos. Y por ello, esta es considerada por muchos una de las 3 peores películas del personaje. O la peor, depende de a quién le preguntes. ¿Qué opino yo? Yo me encuentro en un punto medio. Si bien no creo que sea ni de cerca una de las mejores películas de Spider-Man, está lejos de ser terrible para mí. Pero empecemos con los problemas que tengo con esta película. Y es que esta película no se decide si será una continuación directa de Avengers Endgame o una secuela de Spider-Man Homecoming, ya que sigue casi de inmediato los eventos de Avengers Endgame, pero deja muchos cabos sueltos que dejó la primera película. Y entre esos cabos sueltos se encuentra la relación de Peter y MJ. No es que esta relación no me guste en esta película porque Michelle no me haya encantado en la primera. Es más, asumamos que fue mi personaje favorito de toda la película. Esta relación surge de la nada. Sí,
En la primera película te dan indicios de que a Michelle le da curiosidad de lo que hace Peter, pero por parte de Peter no vemos ninguna retribución. Apenas si reacciona a las cosas que ella dice o hace, y ni siquiera te dejan a entender si siquiera le cae bien. Pero al principio de esta película te dejan en claro que la misión número 1 de Peter es conquistar a MJ, porque es la chica más cool y más inteligente que él conoce. Oye, pero pasó mucho tiempo y los adolescentes cambian de crush con la misma rapidez que cambian de calzones. Obvio tiene sentido esa relación. Bueno, en las películas no funciona así. Y es que se me ocurren al menos dos formas en las que esta relación se pudo haber sentido más orgánica. Una, que en un diálogo hablaran de una fiesta que no vimos, donde ellos se encontraron y ahí le empezó a gustar. Pero mínimo solo decirlo. O la segunda, que esa atracción se fuera dando a lo largo del viaje, que empezara de forma indiferente, pero que con uno que otro momento casual hubiera evolucionado esa relación. Pero aún con esta relación poco creíble para mí, creo que aquí el personaje de MJ se empieza a volver entrañable. Sigue teniendo una actitud medio insufrible, pero al menos se pone al tiro con las circunstancias, se hace valer por sí misma y muestra lealtad por el equipo. Los demás personajes son básicamente lo mismo que en la primera película, solo que a Flash le quieren dar una escena en la que intentan hacernos sentir empatía por su personaje, pero no les sale nada bien. Y a Betty la emparejan con Ned, y aunque tienen momentos bastante divertidos juntos, su relación también se siente forzada. Pasa porque sí. Y a la tía May la emparejan con Happy, que igual se presta a momentos divertidos, pero nada más. Y te muestran que la tía May ahora trabaja en Fist. Ahora, ¿qué es lo que me gusta de esta película? Y es básicamente la experiencia de ver a Spidey en otros terrenos, verlo salir de Nueva York, el apartado visual que aunque no deja de sentirse un poco falso, aquí es muchísimo mejor que en la primera y en la tercera película. El traje mejorado es mi traje de Spider-Man favorito en el cine, es que es una chulada esa combinación de colores, rojo, negro y la araña blanca. Y los guantes al puro estilo de Miles Morales. ¡Wow! Pero lo que más me gustó de esta película fue el villano, Mysterio. Mysterio es mi villano favorito de Spider-Man, en cómics, en videojuegos, en general. Y cuando supe que sería adaptado en esta película, esperaba que estuviera a la altura. Y así fue. Ignorando el hecho de que su origen básicamente le adjudica otro supervillano a Iron Man, la actitud atrapante de Quentin Beck, lo manipulador y lo calculador que es, su traje y sus escenas de la ilusión están a la altura del personaje. Un 10 ahí. Te amo, Jake Gyllenhaal. Parece que eres un tipazo en el que se puede confiar ciegamente. ¿No? Y el hecho de que fuera el primer villano en revelar la identidad de Spider-Man al público fue algo sin precedentes en una película del personaje. No, y aparte que en esa escena estuviera el regreso de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, me dio vida, porque algo que no me gustó de la primera película fue que no hubiera señales de Oscorp, de Horizon Labs o de alguna otra institución exclusiva del universo de Spider-Man. Entonces, ver al Clarín en esta entrega fue la misma sensación que la misma que te provoca el toparte a un amigo en una fiesta donde no conocías a nadie. Y más por la forma tan inteligente en que lo adaptaron a tiempos modernos. ¿Qué pasará con Peter ahora que revelaron su identidad? Bueno, eso se responde ahora en Spider-Man No Way Home, una película que la promocionaron los fans y la convirtieron en uno de los eventos más ambiciosos y esperados del género de superhéroes. ¿Por qué? Bueno, la historia sigue directamente los eventos de Far From Home, y ahora vemos a Peter lidiar con los problemas de que su identidad ya no sea secreta. Y es que ¿por dónde empiezo? Matt Murdock, siendo el abogado de Peter, no solo trajo uno de los héroes con los que Spider-Man hace equipo con más frecuencia en los cómics, sino que trajo de vuelta al protagonista de la que es, en mi opinión, la mejor serie de Marvel que se ha hecho. Y por primera vez en esta saga vemos a May pasar de ser la hermana cool a ser una madre que mete hasta los dientes para defender a su familia, y encima está llena de sabiduría esta mujer. MJ deja su fachada de única y diferente y podemos ver un lado más vulnerable, más humano, y que se preocupa por la gente que la rodea. Además que en esta película su relación con Peter se convierte en una de las más bonitas que ha tenido el personaje. Vemos a los dos hijos por excelencia de Steve Ditko hacer equipo en esta película, y también vemos regresar a personajes de películas pasadas. Empezando por los villanos, que el Duende Verde llega para demostrar por qué él es el mejor villano de una película de Spider-Man.
También regresa el Doctor Octopus, que aparte de su regreso triunfal como villano, también tiene un arco de redención y lo terminas amando más de lo que ya lo amabas. Electro regresa y aprovecha esta segunda oportunidad para volverse en un villano entrañable, después de haber hecho el ridículo en The Amazing Spider-Man 2. Y obviamente regresan Tobey y Andrew, recordándonos por qué los amamos tanto y por qué los extrañábamos. Y aunque Tobey no tenía nada que probar porque todo mundo ya lo quería, verlo una vez más se sintió como un alivio para los que nos quedamos con ganas de ver una Spider-Man 4. Andrew, mi gallo, sí, ya tenía sus fans en su momento, y también regresó para darnos alivio a los que nos quedamos esperando de Amazing Spider-Man 3, pero aparte le cayó la boca a sus detractores y se llevó más fans de los que ya tenía antes, gracias a esta película. Y lo mismo pasa con Tom, a todos sus detractores, a todos los que dudaban del potencial que tenía su versión, el final de esta película demuestra que Tom Holland tiene el potencial para convertirse en la versión definitiva del personaje en este medio, volviendo a las bases del personaje y con la mejor versión del traje clásico que he visto en el cine. Si me lo preguntan a mí, es un poco triste que el hype de volver a ver a personajes que ya conocíamos opacaron un poco la actuación de Tom Holland, porque aquí se luce. Cada emoción del personaje, Tom la plasma a la perfección. Esta película pudo ser perfecta, sin embargo, se nota que la hicieron a las prisas. A la historia le faltó que se le echara un poco más de cabeza para que tuviera más congruencia y no se contradijera a sí misma y a lo que se había establecido en películas pasadas. Los efectos visuales son insultantes. Yo creo que aquí sí se demuestran los peores efectos que se han visto en una película, considerando el año en el que salieron. Y es que no es posible que una película de 2004 y 2012 tengan mejores acabados que una de 2021, donde en teoría se deberían ver mejor. Si se le hubiera invertido un poco más de tiempo a esta película, yo creo que hubiera quedado perfecta, pero también es entendible que después de una pandemia mundial, el cine necesitaba una excusa para que la gente volviera a sus instalaciones. Entonces se entiende un poco. Otra cosa que no me encantaron del todo fueron el lagarto y el arenero, que se sintieron que solo estaban ahí para adornar, como para hacer montón. Eso y que ciertos personajes tardaron películas para caerme bien, y que para el momento de despedirlos no hubiera sentido el impacto que se supone debería sentir. Pero con todo y sus fallas, esta me sigue pareciendo la mejor película de Spider-Man en el MCU. Y es que algo que yo tenía con las primeras dos es que las sentía dos películas más de Marvel, solo que con Spider-Man de protagonista. Y esta película se siente una película de Spider-Man de inicio a fin, con todos sus elementos. Yo espero poder ver más del Spider-Man de Tom Holland, ya que creo que tiene mucho potencial y el panorama en el que nos dejaron se ve prometedor. Pero en fin, ¿qué te parecen estas películas a ti? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Suscríbete, dale like y compártelo con alguien al que le puede interesar. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio. Yo recuerdo que en 2011, cuando estaba en mi búsqueda de cómics de Spider-Man, leí La muerte de Spider-Man. Y vi que en una parte de este ómnibus salía un chico con el traje de Spider-Man, pero no era Peter Parker, era alguien completamente diferente. Y no sabía exactamente qué estaba pasando, pero afortunadamente aquí mismo venía al final un anuncio de un cómic. Este cómic. Y pasó un tiempo y por fin me pude hacer de ese cómic, donde conocíamos a Miles Morales, el nuevo Spider-Man, y que en ese entonces era considerado el nuevo Ultimate Spider-Man, y con nuevos poderes. Un tiempo después salió un cómic llamado Spider-Man, que juntaba al Spider-Man de Miles, que ahora era Ultimate Spider-Man, y al Spider-Man de Peter Parker de la continuidad 616, mejor conocido como el original. Y fue ahí cuando yo ya tenía muy bien ubicado a Miles Morales como Spider-Man, y con el paso del tiempo empecé a verlo en más cosas, como en la serie Ultimate Spider-Man, en sets de Lego y en uno que otro videojuego. Pero mi sorpresa llegó cuando en 2014 llegó la noticia, o rumor, no recuerdo muy bien, de que a la par de varios proyectos relacionados con personajes de Spider-Man, Sony planeaba hacer una película animada protagonizada por Miles Morales. Y yo al inicio no sabía qué pensar, porque tenía muy presente la mala recepción que había tenido The Amazing Spider-Man 2, y que el futuro de ese universo con las demás películas estaba un poco en juego. Y fue hasta una noche del año 2017, más en específico un 9 de diciembre, en el que se publicó un teaser trailer con el título Spider-Man
Into the Spider-Verse, que básicamente confirmaba que esa película seguía en pie. Y después de ver ese teaser me quedé impactado. No tenía la menor idea de qué tan buena resultaría la película, pero había algo de lo que estaba seguro, que el precio del boleto valdría la pena por la simple experiencia de ver esa animación en la gran pantalla. Y aun si la película resultaba ser una basura, esa animación merecía el reconocimiento del mundo, porque era muy hermosa. Era animación digital al estilo 3D, pero mezclaba este estilo comiquero y que se movía al estilo stop motion, que es una técnica de animación que a mí me encanta. Además, se trataba de Spider-Man. Era un sí seguro de mi parte. Y eso con solo un teaser de minuto y medio que salió un año antes de la película. Pero conforme pasaba el tiempo más me iba emocionando, porque iban confirmando más cosas, sacando más trailers y confirmaron tanto al elenco como a sus personajes. Aparecería Peter Parker, el Spider-Man que todos conocemos y amamos. Spider-Ham, interpretado por John Mulaney, un comediante buenísimo. Spider-Man Noir, interpretado por Nicolas Cage, que es chistoso porque es una versión entrañable de Spidey, interpretada por un actor controversial en el género de superhéroes, pero que lo hizo bien, en esta lo hizo muy bien. Penny Parker, a la cual francamente yo no conocía, ni al personaje ni a la actriz, y Spider-Gwen, un personaje que, si bien no me equivoco, surgió gracias a la buena recepción que tuvo Gwen Stacy en las películas de The Amazing Spider-Man. Por lo que cuando salió su cómic yo lo leí y me enamoré inmediatamente de esta versión. O tal vez me enamoré de esta versión por culpa de Emma Stone, no lo sé, posiblemente sí. Pero aparte se confirmó que la voz iba a ser Hailee Steinfeld, una cantante y actriz que pocos meses antes de que se revelara el elenco ya se había convertido en mi crush. Y no contentos con ello, meses después sacan una canción promocional original de la película, Sunflower, de Post Malone con Swae Lee, y les quedó preciosa esa canción. Spider-Man, stop motion, buena animación, buen elenco y buena música. Yo ya estaba más que a bordo de este barco, y yo sé que esto no es para nada cierto, pero por la gente a mi alrededor, fuera fan de los superhéroes o no, así se sentía. Parecía que yo era la única persona genuinamente emocionada porque saliera la película, porque cuando les llegaba a preguntar, mucha gente estaba escéptica de ella, o de plano no le interesaba, sobre todo porque era un proyecto animado, y automáticamente la asociaban con algo que solo un niño disfrutaría. Pero aunque esto se sintiera como un viaje en solitario, mi hype estaba por los cielos. Y así estuve hasta que llegó el día, cuando por fin la vi en cines. Y amigos míos, cuando salí de verla me sentí muy, pero muy bien recompensado. Era lo que yo esperaba y más. Estaba todo de lo que me había enterado que me había gustado y multiplicado por 10. La animación aprovecha por completo la estética de un cómic, incluyendo viñetas, diálogos, globos, onomatopeyas, sombras, texturas, colores, ok, ya. Y los personajes están llenos de personalidad, de historias claras, y por más pequeños que fueran estos personajes, se hacían entrañables o por ser un primer acercamiento a este personaje para muchas personas, o porque era una representación muy fiel y con la esencia de lo que ya conocías. El soundtrack, mis respetos. Es de esos que te descargas y no lo sientes como un soundtrack, lo sientes como un álbum, como una playlist, de lo rica y variada que está. No solo la película es una fiel adaptación de los arcos y a los personajes que toman, sino que se las ingenia para presentar tanto la trama como a los personajes en una narrativa tan clara y efectiva que siempre la vas a entender. Por ejemplo, para marcar las diferencias entre un universo y otro, cuando estás en un universo hay Coca-Cola, pero cuando estás en otro universo hay Coca-Soda. En un universo Peter es rubio de ojos azules y en el otro es castaño de ojos cafés. En cada secuencia de origen aluden a escenas icónicas de otras películas y te lo narra un personaje distinto a su propio estilo, narrado con viñetas. Es que ¡wow! La película tiene identidad y su mensaje es lo mejor. Independientemente de quién está detrás de la máscara, siempre y cuando decidan hacer lo correcto y salir adelante, plasma a la perfección la esencia de lo que es Spider-Man. No tienes que ser una persona en específico para ser especial y tienes que superar tus adversidades, dejar ir el pasado, ser valiente y dar un salto de fe hacia el futuro. Y así concluimos con las opiniones sobre películas que llevan como título Spider-Man. Y no podía terminar estos videos sin incluir la que es, en la opinión de su servidor,
la mejor película que se ha hecho del personaje. O que al menos se viene peleando el podio con Spider-Man 2, pero definitivamente es mi película favorita de Spider-Man. Y es que es indescriptible esa sensación de ver a un producto del cual supiste de su existencia casi desde el día 1 y que le tenías fe. Verlo convertirse en un rotundo éxito. ¿A los ojos de la gente? No, a los ojos tuyos, que llenó tus expectativas y encima la superó y se convirtió en tu cosa favorita. No tiene precio. Pero bueno, ¿has tenido el gusto de ver esta película? Si tu respuesta es no, te la recomiendo bastante. Merece una oportunidad de tu parte. Y en caso de que sí, ¿qué te pareció? Déjame tu respuesta en los comentarios. También dale like, suscríbete y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio. Después de 5 años de que se estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse, llegó la secuela, Spider-Man Across the Spider-Verse. Originalmente, esta se iba a dividir en 2 partes, siendo Across the Spider-Verse parte 1 y parte 2. Pero esto se cambió a último momento y la segunda parte de esta trilogía es Across the Spider-Verse y la tercera es Beyond the Spider-Verse. Quiero hablarles de mi opinión de esta película y va a haber uno que otro spoiler. La historia arranca con Gwen y su universo y profundiza un poco más acerca de su origen y la que le hizo ser Spider-Woman, para que así entendiéramos el por qué la amistad con Miles Morales era bastante importante para ella. Y en esta secuencia también se nos muestra a Miguel O'Hara y a Jessica Drew, un grupo de élite multiversal que se dedica a restaurar los daños que ocasionó el colisionador de Kingpin alrededor del multiverso. Después nos pasamos al universo de Miles y lo que está haciendo con su vida, ya que lo vemos siendo un poquito más experimentado a la hora de ser Spider-Man y lo vemos combatir el crimen, aunque esto no sale bastante bien, y también lo vemos tener complicaciones con su familia. En un punto, Gwen viaja al universo de Miles para saludarlo. El villano al que había enfrentado Miles anteriormente empieza a agarrar mucho más poder y empieza a ser cada vez más peligroso. Ya no solo es una amenaza para Brooklyn, sino para todo el multiverso. Y es por eso que Spider-Gwen pretende seguirlo a donde quiera que vaya. Entre estos viajes multiversales nos encontramos en Bombatan y ahí conocemos a Spider-Man India y a Spider-Punk. Y después de un evento catastrófico que afortunadamente Miles pudo salvar, nos damos cuenta que en realidad había entorpecido un evento canónico. Y es por eso que llevan a todos a la Tierra de Spider-Man 2099, donde Miles conoce a Miguel O'Hara y este le platica acerca de los eventos canónicos y por qué es importante que estos prevalezcan y el cómo alterarlos puede repercutir en la destrucción de un universo o de todos. Entre esta plática, Miles se va dando cuenta que un evento canónico es la muerte de un oficial que sea cercano a Spider-Man, y en este caso es su propio padre. Así que esto lo lleva a discutir con Miguel O'Hara y los demás Spider-Gente para que por favor lo dejaran salvar a su papá, y en toda esta discusión y esta pelea y persecución, Miguel le revela a Miles Morales que él fue la falla original, ya que la araña que le picó no era de su universo, sino de otro que a partir de esto ya no tiene un Spider-Man y nunca lo tuvo. Después de toda esta escapatoria, Spider-Bite ayuda a Miles Morales a escapar aún así, y Miguel O'Hara echa tanto a Gwen Stacy como a Peter, quien por cierto también estaba ahí tratando de que Miles entrara en razón. Y Miles regresa a su universo, solo que empieza a notar cosas extrañas, que realmente no es su universo, es el universo natal de la araña que le había picado. Y se encuentra su variante de ese universo que se había convertido en Prowler, un criminal, y donde su papá ya se había muerto. Poco después la película termina, no sin antes mostrarnos que tanto Gwen como Peter habían reclutado a los Spider-Man de la película pasada, a Spider-Punk y a Spider-India, para ayudar a Miles en su intento de salvar a su papá, y que Miguel O'Hara está liderando su propio equipo para evitar que Miles destruya otro evento canónico. A Miles lo vemos un poco más decidido de qué es lo que quiere hacer, pero sigue siendo un niño, sigue siendo inexperto, y cada vez se le va costando más confiar en la gente a la que ya antes había conocido, ya que se va enterando de todas estas mentiras y esto ocasiona un conflicto interno que lo hace querer seguir su propio camino. A Gwen Stacy le dieron más importancia que en la película anterior y pareciera que opaca a Miles en cuanto a protagonismo,
ya que vemos más motivaciones detrás de ella, y a la que vamos siguiendo la mayor parte del tiempo. Miguel O'Hara aquí se nos presenta como el antagonista, pero lejos de ser un villano, es un antihéroe que tiene sus motivos y sus convicciones. La verdad es un poco chocante ver a este Miguel O'Hara después de haber visto la escena postcréditos de la primera película, pero este diseño es bastante imponente y creo que en comparación al cómic respetaron bastante bien su esencia, tanto en personalidad como en habilidades. La Mancha pinta para ser el villano principal de esta trilogía, pero aquí apenas vemos una introducción. A rato se te olvida que estaba ahí porque la historia literalmente lo deja en un punto y no lo vuelve a mostrar, a tal punto que sientes que en esta película fue un poco innecesario que saliera. Spider-Man India y Hobie Brown no aparecen tanto, pero los momentos en los que salen se roban sus escenas, ya que están muy bien interpretados y muy bien representados, tanto en diseño como en estilo de animación, y su personalidad es lo suficientemente auténtica como para que quieras saber más de estos personajes y ya te caigan bien. También vemos el regreso de Peter B. Parker, y en esta ocasión nos encontramos que siempre sí quiso tener hijos y conocemos a la pequeña y tierna Mayday. También contamos con Jessica Drew, quien funge como una mentora de Spider-Gwen, y se me hace bastante interesante y bonito que la Spider-Woman original sea la mentora de la Spider-Woman actual, así como el Spider-Man original fue el mentor de Miles Morales, el Spider-Man actual. Y es que no manches, aquí es donde la película se gana a los seguidores de Spider-Man. Empezando con el diálogo que le dice el Peter del universo de Gwen. Yo solo quería ser especial como tú, que está sacado de una viñeta de cómics. Así como la estética de ese universo, literalmente parece que es una portada de todos esos cómics. Y me encanta cómo lo respetaron. Vimos a la variante de Mary Jane, que es interpretada por Zendaya. Vimos a Donald Glover como Prowler, y definitivamente ese fue mi cameo favorito, porque desde que lo vimos en Spider-Man Homecoming creo que a muchos nos dejó con ganas de ver qué hacían con él en el futuro. Y si bien esta variante no estamos seguros de que sea la misma que la del UCM, sí que nos deja ver cómo pudo haber sido. Y eso a mí me emociona bastante. Aparte de que Donald Glover es una pieza fundamental en la historia de Miles Morales como personaje. También vemos al Spider-Man de Insomniac. Y yo me fui con la finta con los trailers y los pósters de que el Spider-Man del juego se iba a ver como otro Spider-Man animado. Pero cuando vemos la película y vemos a los gráficos del Play 5 tomar forma en el cuerpo de Insomniac Spider-Man, cuya voz también es Yuri Lowenthal, queda claro que es él. Él es el verdadero. También me gustó mucho la participación de Spectacular Spider-Man, ya que a pesar de que no habla mucho y tampoco sale tanto tiempo, hay un detalle que me encantó, que fue que en su universo nos dejan claro que sí se murió el Capitán Stacy. Y obviamente fue espectacular ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en todas estas pantallas de toda la base de Miguel O'Hara, y ver que todo estuviera tan conectado. Está la señora Chen. Todo está conectado. Los juegos o los cómics, películas, todo. Y no solo en la historia de Spider-Man. También se esforzaron por respetar las bases que había cimentado el MCU con Loki y con Ant-Man 3. Con este árbol multiversal que tiene todas estas ramas y todas sus variaciones del multiverso. Me encantó ver eso en esta película. Me hizo sentir que todo valía la pena verlo solo para llegar a ese momento. De Tom, la referencia que habíamos escuchado en el tráiler, pero sí me quedé con un poquito de ganas de ver que apareciera algo de él en estas pantallas o a forma de cameo, algo así. Claro que hay varias cosas que esta película tiene que no me terminan de encantar, como el cambio de los diseños, ya que reitero, si ves la escena postcréditos de Into the Spider-Verse, no reconoces para nada a Miguel O'Hara en esta película, ya que no solo su aspecto es diferente, también su actitud, su forma de comportarse, que es algo que también le pasó a Thanos. En la escena postcréditos de Avengers, su motivación parecía ser cortejar a la muerte como en la de los cómics, y su diseño, aunque no se vio mucho, sí era diferente. Así como en Guardianes de la Galaxia ya era otro completamente distinto, y para Infinity War y Endgame pretendían que el diseño de esas películas fuera el mismo que en los tiempos que acontecía Guardianes de la Galaxia 1.
a mí me saca un poco de la película. Y no solo Miguel O'Hara sufre de esto, también el Peter del universo de Gwen. Siento que al tratar de abarcar muchos temas hay bastantes inconsistencias, ya que vemos por ahí un cameo del Ultimate Spider-Man de la caricatura. Y este ya había tenido sus propias aventuras multiversales con Miguel O'Hara, Miles Morales y Spider-Ham. Entonces, ¿todo esto también es canon en esta película? ¿O qué hay del Miles Morales del universo de Insomniac? ¿En el juego también se va a tocar que hubo este tipo de aventuras? Si los cómics también son canon, ¿los cómics de Spider-Verse y de Spider-Geddon también lo son? Hay muchas dudas que realmente no sé si estas películas se logran resolver, pero supongo que es el precio a pagar por tratar temas tan complicados y tan masivos como lo son el multiverso. ¿Esta película está a la altura de la primera? ¿O incluso mejor? En un aspecto de animación, sí, ya que yo creo que experimentaron aún más y refinaron lo que ya habían logrado en la primera película, haciendo que esto sea un festín que no puedes ignorar, un festín que te va a dejar boquiabierto, pero a nivel de historia sí le juega mucho en contra que se haya dividido en dos partes, ya que sientes que esta película realmente no terminó en nada, y eso a mí en lo personal no me gusta. Pero aún con todo y esto, esta película me hizo sentir emociones que hace mucho no sentía. Y el puesto que ocuparía en mi ranking se estaría peleando el podio entre los primeros terceros lugares. Saliendo de esa película pensé que era mi película favorita de Spider-Man, aunque creo que la primera me sigue gustando un poco más. Eso sí, a pesar de que el soundtrack sigue estando bastante bueno a cargo de Metro Boomin, creo que no hay alguna canción que sea igual de icónica que What's Up Danger o Sunflower. Tristemente. Creo que es una de estas películas que necesitas ver más de una vez para entender mejor y que posiblemente se vaya apreciando mejor los pequeños detallitos que a lo mejor en la primera ida al cine no notaste pero después sí. Y creo que es una película que vale la pena y que cuando llegue la tercera parte toda esta trilogía vas a ver de maravilla. Pero bueno, ¿tú ya viste esta película? ¿Qué opinas de ella? ¿A ti qué te pareció? No olvides dejármelo en la caja de los comentarios, suscribirte a mi canal para más videos de Spidey y compartirlo con alguien al que le interese. Mi nombre es Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.